Queremos animarles a cada uno de ustedes que nos escucha a compartir esta transmisión. Dese un minuto y comparta con sus amistades, con sus contactos. Este es el último tema que daré de la consolidación y es muy importante para todos los que trabajan con nuevos convertidos. Cada pastor debe tener un ministerio de consolidación a fin de edificar saludablemente la vida espiritual de los nuevos, de los que se reconcilian también. Por tanto, comparta y suscríbase a nuestra página porque tenemos nosotros planificado tener un congreso internacional denominado Crece desde el 15 de febrero al 17 de febrero. Con la visión de crecimiento habrá temas de innovación, como también nuevas herramientas de trabajo en los grupos familiares o células y la unción también. Hay pastores que hemos invitado que han desarrollado, aún en medio de la pandemia, un buen trabajo, con mucho éxito, con mucho crecimiento. Por tanto, les anunciamos ya nuestro futuro congreso el próximo año, en el mes de febrero, del 15 al 17. En esta noche quiero compartir el tema de la visitación y la administración al nuevo convertido. Tenemos como base bíblica en Hechos capítulo 9, versículo 17 al 18. Dice la Escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa. Eso significa que tuvo que ir a la casa donde estaba Saulo de Tarso. Tuvo que visitarlo. Y dice, y poniendo las manos sobre él. Esto nos habla de ministración. Y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí encontramos dos cosas importantes: la visitación a Saulo de Tarso y segundo, la administración. Todo ministerio que quiere tener un buen trabajo con los nuevos convertidos, es importante tener en cuenta el ministerio de la visitación. Pero no solamente para charlar, conversar, hacer amistad, sino el propósito tiene que ser ministrar a ese nuevo, de tal manera que pueda tener experiencias personales con Dios. Aquí encontramos, en primer lugar, quiero hablar sobre los fundamentos de la visitación. Y tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Ahí vemos a Jesús visitando la casa de Pedro. ¿Por qué motivo? Motivo es que la suegra estaba enferma, con fiebre muy alta. Y Jesús lo ministró en esa visitación. Y fue sana completamente. Y dice la Biblia que comenzó a servir a Jesús y a sus discípulos. En Lucas capítulo 19 encontramos también Saulo de Tarso. Jesús, cuando lo vio ahí en el árbol arriba, le dijo: Saulo, quiero ir a tu casa. Quiero visitarte a tu casa. De tal manera que llegó a la casa, comenzó a predicar la palabra, darle palabra de esperanza, ya que era un hombre marginado por la sociedad, por sus antecedentes, por su mala conducta. Pero Jesús vino por los enfermos, Jesús vino por los que estaban, diríamos, dominados por el pecado, por la ambición. Y Jesús visitó la casa de Saulo. ¿Cuál fue el resultado? La transformación tremenda de Saulo y de toda su familia. También más adelante vemos a Pedro visitando la casa de Cornelio. Y fue porque Dios le habló. Y también Cornelio tenía ansia de conocer a Jesús. ¿Cuánta gente en sus casas
querrá tener alguna experiencia con Dios, tendrá deseos de saber algo de Dios, pero necesita que alguien vaya a visitarlo, así como Ananías, ¿no? De tal manera que Pedro fue a la casa de un gentil, lo cual no era costumbre de los judíos, visitar la casa de los gentiles, pero lo hizo bajo la dirección de Dios, y toda la familia de Cornelio se salvó y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. ¡Qué tremendo! Y de esta manera encontramos también a Jesús visitando siempre a sus amigos, a Lázaro, a Marta, a María, y en una situación, ¿no?, de un tiempo murió Lázaro y fue a visitarlo. Fue a visitar a María, a Marta, pero para ministrar vida, ministrar resurrección. ¿Cuánto bien hace la visitación y la administración a los nuevos convertidos? Si a un hermano mayor que está enfermo se le visita, se siente animado, alentado, motivado, ¿qué será un hermano nuevo? Se siente importante, se siente ayudado. Por eso tenemos ejemplos bíblicos que debe ser una práctica en nuestra iglesia. En segundo lugar, la importancia de la visitación. Es importante, y Jesús entrenó a sus discípulos de tal manera que los enviaba de dos en dos para que hiciesen ese trabajo de evangelización y de visitación. ¿Y cuál era el resultado? Venían y diciéndole a Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, ¿no? Qué importante entonces la visitación. En tercer lugar, la visitación debe ser nuestro estilo de vida, porque somos hermanos en Cristo. Más cuando son nuevos, necesitan nuestro compañerismo, necesitan nuestra amistad, necesitan nuestro apoyo fraterno, amical. Entonces debe ser un estilo de vida. Entre los hermanos biológicos nos visitamos, nos llamamos. ¿Cuánto más con los hermanos nuevos? Porque en ellos, así como en nosotros la sangre de Cristo nos perdonó todos los pecados, en ellos también está la sangre de Cristo. Y somos hermanos en Cristo Jesús y nos necesitamos. En cuarto lugar, hay grandes resultados en la visitación, ¿no? Como el caso de Saulo, como muchos casos en la Biblia, lo cual ya hemos explicado anteriormente. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de la visita? Tres cosas. Primero, conocer la impresión que el hermano nuevo tuvo en el grupo familiar o en la iglesia, ¿no? Porque algunos se convierten en la iglesia, otros se convierten en el grupo. Entonces, pregunta, ¿cuáles han sido sus impresiones, ¿no? ¿Por qué pasó adelante? ¿Recibió a Cristo, ¿no? ¿Cómo se siente, ¿no? ¿Cómo está en su corazón? ¿Qué ha pasado de un día a otro? En la visitación se puede conocer. También se puede conocer sus problemas, sus necesidades, sus inquietudes, de tal manera que podemos ser un canal de consejería, de ayuda, de consolación para la persona que necesita en alguna área de su vida. Y tercer lugar, vincularle a una reunión de hogar. ¿Qué significa eso? Tenemos que llevarlo al grupo familiar. Tenemos que animarle a ir a la iglesia. Tenemos que animarle a participar de los eventos de la iglesia, de tal manera que se involucre. Interesante es llevar al nuevo a su retiro espiritual. Y también cuando vaya creciendo se involucre en la escuela bíblica, en su discipulado. En tercer lugar, ¿cómo preparar la visita? ¿Cómo podemos preparar esa visita? Uno, haciendo contacto con la persona. El que va a consolidar debe ser contacto vía telefónica con la persona, con el nuevo convertido, y explicar su deseo de visitarlo. En segundo lugar, concordar en el día y la hora de la visitación. Y en tercer lugar,
medite y prepare su tema de consolidación. Nosotros manejamos 2 folletos. Este es un primer folleto, cómo conocer a Dios. Aquí en la primera lección encontramos el propósito de Dios. Ahí con 3 puntos principales, Dios tiene propósito de paz con el hombre. Y ahí están los textos y una explicación sencilla. En segundo lugar, Dios tiene propósitos de vida abundante. Y así, el tercer punto, Dios tiene propósitos de vida eterna, ¿no? Y así, la segunda lección, la tercera, la cuarta y la quinta lección, a fin de que el hermano nuevo pueda consolidar adecuadamente su fe. El primer folleto tiene ese objetivo: consolidar esa decisión que hizo, ya sea en el templo, ya sea en el grupo familiar, hizo una decisión al aceptar a Cristo. Y él debe tener algunas lecciones que haga que su fe se afirme en nuestro Señor Jesucristo. Y también reúnanse con su acompañante. Deben ir de 2 en 2, con otro discípulo, de tal manera que puedan visitarlo de 2 en 2. No es correcto visitar, por ejemplo, una dama a un caballero. Tampoco es correcto que un caballero solo visite a una dama. Por eso es importante que vayan de 2 en 2. Y si son matrimonio, mucho mejor. Hemos tenido problemas cuando algunos han hecho visitaciones personales. Que a veces se enamoran de los nuevos y nos traen grandes problemas, situaciones. Hay cosas que ocurren cuando no son muy obedientes los que hacen la visitación. Recuerden que como la visitación se hace al domicilio, por eso recomendamos que sea de 2 en 2. Ahora, ¿cómo realizamos la visita? Ahí tenemos textos en Mateo capítulo 5, capítulo 10, del 5 al 15, de Lucas 10:1. Ahí hay 6 cosas interesantes. Primero, cuando usted visite, identifíquese. Mencione quién es, su nombre, ¿no? Que es de la iglesia. Presente también al que le acompañe. Y tenga un trato agradable, un trato cortés, respetuoso. Actúe con naturalidad. En segundo lugar, diagnostique en qué situación se encuentra el nuevo convertido. Probablemente desde que se convirtió fue 24 horas o 48 horas. No sé si estará con el mismo ánimo, con la misma decisión. Es importante que el consolidador pueda tener ese discernimiento de parte de Dios. Por eso tiene que orar para entender espiritualmente la situación espiritual del nuevo a fin de ayudarle. En tercer lugar, enseñe con amor y con paciencia. No corra en la enseñanza. Es muy importante que la palabra de Dios se enseñe correctamente. Uno de los requisitos que Pablo menciona para aquellos que van a servir a Dios, dice que sea un hombre fiel. En segundo lugar, que tenga esa capacidad de enseñar. Por eso como pastores tenemos que seguir preparando, enseñando, ¿no? Haciendo recomendaciones hasta que paso a paso se forme una generación que haga bien su trabajo en la consolidación. En cuarto lugar, ministre las necesidades que pueda tener el nuevo, cualquiera que sea. Si está enfermo, si tiene problemas, si tiene dificultades financieras, si tiene dificultades matrimoniales, cualquiera que sea la necesidad, usted debe darse tiempo para ministrar. En quinto lugar, involucre al nuevo en la iglesia. Y sexto, desate bendición. Desate bendición. Declare la bendición de Dios en favor del nuevo. Y por último, actitudes al momento de ministrar. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? Como consolidador, como hermano mayor o como padre espiritual. Primero,
adecúe ejemplos prácticos a la necesidad del nuevo convertido. El nuevo convertido no tiene experiencias con Dios. Pero recuerde que usted y yo también hemos sido nuevos. Usted y yo también hemos sido niños espirituales. Y sabemos esas experiencias que hemos tenido que pasar, que hemos tenido que vencer, alguna duda, algunas inquietudes. Por tanto, de esa manera usted puede ayudar al nuevo convertido. En segundo lugar, debe estar preparado para aconsejar. Como le decía hace un momento, un nuevo puede tener diferentes necesidades. Y mayormente mucha gente necesita consejo, necesita orientación. Y aconseje de acuerdo a la palabra de Dios en los temas de familia, en los temas espirituales. Hay textos que levantan el espíritu y también en temas de finanzas, en diferentes temas. Usted debe estar preparado. Usted que hace la consolidación debe ser un hermano que ya conoce las Escrituras y que se ha preparado para atender a los nuevos. Tercero, evite condenar. Por más que el nuevo haya caído, por más que el nuevo esté desanimado, no condene. Levante ese espíritu desanimado, levante y aclare la confusión que tiene. Saben, en la Biblia encontramos que el Señor siempre vino para levantar el corazón de la gente desanimada, la gente oprimida, la gente pobre, la gente con dificultades. La Biblia dice que el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Por tanto, aliente, motive al nuevo convertido. Cuarto, siempre edifique, llene de fe y entusiasmo al nuevo convertido. Y quinto, termine motivando a poner en práctica la lección. Toda enseñanza debe ser practicada. Si una enseñanza no es practicada, no nos sirvió de nada. Hay cuantos miembros en la iglesia que a veces se predica, se enseña, se concientiza y no obedecen. Y muchos se quedan relegados y no crecen, no hay fruto. Por eso es importante trabajar con la nueva generación, con los que están viniendo a los pies de Cristo y enseñándole a ellos los principios básicos de la vida cristiana para que crezcan correctamente y se levante una nueva generación de hombres y mujeres de Dios que cambien la historia de nuestras ciudades, de nuestra nación. Pero eso depende cómo formamos esa generación. Recuerde, hermano consolidador, usted tiene el poder de Dios. Usted se ha dispuesto a trabajar en este ministerio y Dios estará con usted. Y Dios lo ha escogido para esa tarea. No se amilane, prepárese espiritualmente. No tire la toalla por ningún motivo. Es como un hijo biológico. Las madres y los padres no tiran la toalla por los hijos, nunca. Y nosotros tampoco debemos ser así. Debemos luchar y si luchamos, venceremos. Si luchamos en el terreno espiritual, cubrimos al nuevo, le damos buenas palabras, buen ejemplo, un buen modelo de vida cristiana. Mañana más tarde ese nuevo dará fruto no solamente al 30, sino también posiblemente al 60 y al 100 por uno. Pero depende cómo trabajamos hoy, cómo invertimos nuestro tiempo. Si lo invertimos bien, vamos a cosechar. Y si somos descuidados, porque eso también se ha visto, entonces no esperemos grandes resultados. Por tanto, Dios lo va a respaldar. Dios se interesó inmediatamente por Saulo. Inmediatamente le habló a Ananías en una visión. Y con todos los datos específicos. Miren, Saulo fue bien atendido.
fue ministrado, fue visitado, fue ministrado, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó, recibió el milagro, volvió a ver y se convirtió en el gran predicador que todos conocemos y apreciamos. Saben, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Permítame hacer una oración por todos los que trabajan en la conciliación. Pastores, si usted no tiene un ministerio de conciliación, le animo a formar un ministerio de conciliación en su iglesia. Busque a los mejores, a los más consagrados, a los más disponibles y forme. Todo es posible, dice la Biblia, al que cree. Es cuestión de tomar decisiones, orar. Dios siempre tiene a alguien disponible para asumir este reto. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis amados pastores, diferentes lugares del Perú y todos los que están escuchándonos. Señor, dale sabiduría. Señor, pon una visión específica en ellos, a fin que puedan preparar, organizar un ministerio de atención adecuada, según la visión que tú les has dado, a fin que los nuevos crezcan saludables y mañana más tarde ellos rindan fruto para la gloria de tu nombre. Todo es posible, el cielo estará a nuestro favor y el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando hacemos esta gran obra. La mejor obra es la obra de Dios, es la atención a lo nuevo. Gracias te damos por este tiempo de compartir estos temas de conciliación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuevamente anunciarles, estimados hermanos, amigos, que el mes de febrero tendremos nuestro Congreso Internacional Crece, y donde estaremos compartiendo pastores y también tendremos un invitado de otro país para poder compartir, dar herramientas y dar innovación, una renovación adecuada a la visión de los grupos familiares. Porque la Biblia dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amén.